Leonor se encontraba en una encrucijada de miedo y curiosidad. El terror la había invadido al ver al niño en su propia casa, pero ahora tenía la oportunidad de descubrir la verdad detrás de su presencia sobrenatural. Con el corazón palpitando aceleradamente, tomó el periódico en sus manos y comenzó a leer el artículo con detenimiento. La noticia narraba la trágica muerte de un niño llamado Gabriel, cuyo cuerpo había sido encontrado en circunstancias extrañas en una vieja casa abandonada. Según los informes, Gabriel había sido víctima de un asesinato brutal y su cuerpo había sido ocultado en el sótano de la casa durante semanas. Las autoridades nunca encontraron al responsable del crimen y el caso había quedado sin resolver. Leonor quedó estupefacta. El niño que había visto en su habitación era Gabriel, el niño asesinado. Parecía ser que su espíritu había quedado atrapado en aquella casa, buscando desesperadamente justicia y venganza. Los cabellos se le erizaron al pensar que había estado compartiendo su hogar con un fantasma. Decidida a descubrir la verdad y poner fin a la pesadilla, Leonor comenzó a investigar el pasado de la casa y la historia de Gabriel. Buscó archivos, habló con vecinos y recopiló cada pieza de información que pudo encontrar. Pronto, descubrió que Gabriel había sido un niño solitario y problemático, cuyos padres habían sido acusados de negligencia. Había sido encontrado solo y abandonado en la vieja casa, donde finalmente había encontrado la muerte. Con el tiempo, Leonor se dio cuenta de que el espíritu de Gabriel buscaba desesperadamente una forma de comunicarse con el mundo de los vivos y revelar la verdad detrás de su asesinato. Pero también comprendió que había algo más oscuro acechando en las sombras de aquel lugar, algo que había causado la muerte de Gabriel y que aún estaba allí. Decidida a ayudar al espíritu de Gabriel a encontrar paz y justicia, Leonor se adentró valientemente en la casa abandonada. A medida que exploraba sus oscuros pasillos y habitaciones, una sensación de opresión y malestar la envolvía. Los susurros fantasmales parecían susurrarle al oído, las sombras se movían a su alrededor y el aire se volvía más pesado. Finalmente, llegó al sótano, el lugar donde Gabriel había sido encontrado sin vida. La oscuridad era asfixiante, pero un rayo de luz lunar se filtraba a través de una pequeña ventana. En medio de la penumbra, Leonor divisó una figura borrosa, la presencia maligna que había estado acechando a Gabriel. El miedo se apoderó de ella, pero su determinación la mantuvo en pie. El espíritu de Gabriel se materializó ante sus ojos, emanando una tristeza y una angustia abrumadoras. Le pidió a Leonor que encontrara pruebas que demostraran quién había sido su asesino, para que su alma pudiera descansar en paz. Leonor prometió ayudarlo y se dispuso a buscar cualquier luz que pudiera arrojar sobre el caso. Día tras día, Leonor se adentraba en el pasado de Gabriel. Visitó bibliotecas, archivos históricos y habló con personas que habían vivido en la zona durante aquellos tiempos. Poco a poco, fue recolectando información relevante. Descubrió que en aquel entonces, la casa donde Gabriel había sido encontrado estaba habitada por una pareja de ancianos que parecían vivir en un constante estado de reclusión. Leonor se dio cuenta de que había una conexión entre aquellos ancianos y el asesinato de Gabriel. Siguiendo esa pista, investigó a fondo sobre la pareja, hasta que finalmente encontró un artículo antiguo que revelaba su verdadera identidad. Resultó que eran los abuelos de Gabriel, quienes habían sido declarados muertos en un accidente automovilístico poco después del asesinato del niño. La evidencia apuntaba a que los abuelos eran los responsables del crimen. Parecía que habían querido deshacerse de Gabriel para evitar que descubriera un oscuro secreto familiar. Ahora, era el momento de confrontar a los fantasmas del pasado y buscar justicia para Gabriel. Con la información en sus manos, Leonor se acercó a las autoridades, quienes reabrieron el caso. Se realizaron nuevas investigaciones, se encontraron pruebas adicionales y finalmente se hizo justicia. Los abuelos de Gabriel fueron acusados post-mortem de su asesinato, poniendo fin a décadas de impunidad. Leonor y su familia se mudaron nuevamente, dejando atrás la casa y los oscuros recuerdos que albergaba. Aunque la experiencia había sido aterradora, Leonor encontró consuelo en haber ayudado al espíritu de Gabriel a encontrar la paz que tanto anhelaba. A medida que el tiempo pasaba, la memoria de aquel episodio se desvanecía gradualmente, reemplazada por la serenidad de una nueva vida. Sin embargo, hay historias que dejan una marca indeleble en el alma. Leonor, de vez en cuando, todavía siente la presencia de Gabriel a su lado, agradeciéndole en silencio por haberle otorgado justicia. Aunque el visitante nocturno ya no la atormente, su recuerdo permanece como un recordatorio de la fuerza y la valentía que mostró al enfrentar el mal y luchar por la verdad.
Tras resolver el misterio de Gabriel, Leonor se dio cuenta de que su experiencia no era un caso aislado. Comenzó a investigar sobre sucesos paranormales y fenómenos inexplicables en su ciudad y descubrió una serie de historias escalofriantes que involucraban a antiguos residentes y lugares embrujados. Decidida a profundizar en este mundo desconocido, Leonor se unió a un grupo de investigación paranormal local. Junto con otros apasionados por lo sobrenatural, exploraron lugares encantados, recopilaron evidencia paranormal y compartieron historias espeluznantes. Cada encuentro con lo desconocido les recordaba la fragilidad de la realidad y la existencia de un plano más allá de nuestra comprensión. Con el tiempo, Leonor se convirtió en una experta en el campo de lo paranormal. Sus investigaciones y descubrimientos le valieron reconocimiento y respeto en la comunidad paranormal. A través de su trabajo, ayudó a muchas personas a encontrar respuestas y consuelo en situaciones inexplicables y aterradores encuentros con lo sobrenatural. Sin embargo, incluso con su experiencia y conocimientos, Leonor nunca olvidó su encuentro con el espíritu de Gabriel. A menudo reflexionaba sobre la brevedad de la vida y la importancia de buscar la verdad y la justicia, incluso más allá de la muerte. Su conexión con Gabriel se convirtió en una inspiración constante para seguir adelante y enfrentar cualquier desafío que el mundo paranormal le presentara. A medida que pasaban los años, Leonor se convirtió en una leyenda local. Su nombre se mencionaba en historias de terror y su valentía y dedicación se convertían en fuente de admiración. Aunque ella misma era consciente de los peligros y las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras, no podía evitar sentir un impulso inquebrantable de enfrentarlos y proteger a aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. La historia de Leonor, la niña que se encontró con el visitante nocturno y desentrañó un oscuro secreto, se convirtió en un cuento popular transmitido de generación en generación. Sus hazañas se narraban alrededor de fogatas y durante las noches más oscuras, manteniendo viva la memoria de su coraje y determinación. Leonor dejó un legado imborrable, no solo en la comunidad paranormal, sino también en aquellos que habían sido tocados por su historia. Su valentía y su búsqueda de la verdad se convirtieron en una inspiración para todos aquellos que enfrentaban miedos y desafíos en sus propias vidas. La historia de Leonor, el visitante nocturno y la búsqueda de justicia, sigue siendo contada hasta el día de hoy. En cada narración, se recuerda la importancia de enfrentar los miedos y luchar por la verdad, incluso cuando lo desconocido acecha en la oscuridad de la noche. Y así, la historia de Leonor sigue viva, como una llama que arde en el corazón de aquellos dispuestos a enfrentarse a los misterios del más allá.